Tratamiento sistémico en problemas familiares. Análisis de caso conflicto en los subsistemas conyugal y parental, presentado por Sonia Tatiana Ochoa, Nayibe Andrea Pérez, Lorena Paola Hernández. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Programa de Psicología. Buenas tardes. El caso clínico del que les vamos a hablar es de problemas en una familia a raíz de los conflictos en los subsistemas conyugal y parental. La familia que asistió a la terapia estaba conformada por Ramón, de 45 años de edad, de profesión médico general, y Mónica, de 40 años, quien era ama de casa a pesar de ser profesional en contaduría pública. Llevaban 19 años de casados y tenían 2 hijos, Silvia de 16 y Mauricio de 13. Los dos eran estudiantes. Además vivían con los padres de Ramón, el señor Julio de 70 años, quien era pensionado, y la señora Elena de 68, quien también era ama de casa. Mónica fue quien solicitó el servicio de psicología reportando problemas matrimoniales con su esposo desde hace mucho tiempo. Comentó que después de 5 años de noviazgo, ella y Ramón se casaron ya que ella quedó en estado de embarazo y se quedaron viviendo con los padres de Ramón por problemas económicos. Ella renunció a su trabajo con la esperanza de volver en poco tiempo, pero quedó de nuevo en embarazo y su esposo y suegro le aconsejaron que se quedara en casa con los niños y ocupándose de las labores del hogar. Esto hizo que Mónica sintiera frustración, ya que ella consideraba que el esfuerzo que hizo para obtener su título ha sido en vano. Actualmente seguían viviendo en la casa de los padres de Ramón. En cuanto a los problemas conyugales, Mónica reportó que desde hacía un año padecía de cambios de estados de ánimo. Algunos días se sentía triste, lloraba, se la pasaba acostada la mayor parte del día. Casi no comía y pensaba que era una mediocre, ama de casa, y se peleaba con su esposo por cualquier cosa, principalmente porque casi no convivía con ella. El inicio de estos cambios emocionales había coincidido con el hecho de que una hermana de Mónica había comenzado a trabajar a pesar de estar casada y tener hijos. Ramón, por su parte, se quejaba de que su esposa no deseaba tener relaciones sexuales y que hacía un año no las tenía, y eso a él le afectaba mucho, además de que no soportaba ya sus cambios de estados de carácter a tal grado que pensaba en el divorcio. En cuanto a los hijos de esta pareja, ambos adolescentes asistían a la escuela en el turno matutino y en las tardes se dedicaban a realizar sus tareas y principalmente a salir con sus amigos. La relación con la madre era difícil, pues los jóvenes se quejaban también de los cambios anímicos de su mamá. Se quejaban de que ésta les marcaba algunas reglas y que cuando estaba deprimida era demasiado flexible, sin importarles si ellos las obedecían o no, mientras que cuando estaba iracunda establecía otras reglas y se hacía demasiado exigente. Ella manifestaba no poder controlarlos, pues se habían hecho muy rebeldes y ya no la respetaban como madre, y hacía lo que ellos querían. De hecho, empezaban a obtener bajas calificaciones en la escuela por no estudiar lo suficiente y por no cumplir con sus tareas escolares. Cuando Mónica los acusaba con su esposo, éste no los corregía. De hecho, era muy flexible sin apoyar a su esposa, a quien le reprochaba no saber educar a sus hijos, siendo su responsabilidad y no la de él. Los adolescentes no soportaban los regaños, insultos y golpes del abuelo. El señor Julio, por ser jubilado, se la pasaba gran parte del día en su casa, criticando a su nuera por no saber educar a sus hijos, a quienes en algunas ocasiones los había golpeado. La señora Elena se dedicaba a realizar algunas labores domésticas, pero principalmente a preparar los alimentos para toda la familia, debido a que consideraba a su nuera sin habilidades culinarias. También esta mujer criticaba a Mónica por ser mala madre y por no ser responsable con sus deberes domésticos. En la intervención se realizó un análisis de la estructura de la familia que arrojó una estructura disfuncional. En el número 1 evidenciamos el límite difusos en el subsistema parental en relación al señor Julio, la señora Elena y Ramón, debido a que había una interferencia de parte de ellos en lo que se refiere a la vida familiar del hijo, la nuera y los nietos. En el número 2, la jerarquía reconocida en el padre abuelo restando poder a Ramón en relación a su sistema familiar, ausencia de jerarquía en Ramón y Mónica en cuanto a la interacción con sus hijos. En el número 3,
límites difusos en el subsistema parental de Mónica Ramón frente a sus hijos, debido a que las reglas no eran claras y cambiaban según el estado de ánimo de la madre. El padre establecía unas reglas y la madre otras, habiendo ausencia de alianza parental. En el número 4 se evidencia conflictos entre Ramón y Mónica por problemas conyugales, por su estado anímico y por negarse a tener relaciones sexuales con su esposo. En el número 5, conflictos entre los suegros y Mónica por intromisión de ambos en el sistema familiar de estas. En el número 6, conflictos entre los adolescentes y Mónica por mala conducta de ellos. En el número 7, alianza entre Ramón y sus hijos permitiéndole hacer todo lo que ellos quieran. En el número 8, límites rígidos al exterior en lo que respecta a Mónica por la poca socialización y por contacto escaso con su familia de origen. En la primera sesión, el objetivo fue obtener información sobre el motivo de la consulta. Se citaron únicamente a Ramón y a Mónica debido a que ella había solicitado un servicio de psicología argumentando problemas de pareja. Se le describió la forma de trabajo, se habló del horario semanal de las consultas y del costo de la misma, de la necesidad de su participación activa durante todo el tratamiento y el enfoque con base en el cual se trabajaría. La pareja expresó sus conflictos conyugales, además de reportar dificultades con sus hijos adolescentes quienes presentaban mala conducta. Considerando una información, se citaron a todos los miembros de la familia para la siguiente sesión. Esta consulta tuvo una duración de 1:30. La segunda sesión tuvo como objetivo obtener información con respecto a los patrones de interacción entre todos los miembros del sistema, con el fin de establecer la estructura familiar. A esta sesión asistieron todos los miembros de la familia. Después de la presentación y la descripción de la forma de trabajo, se les explicó el enfoque sistémico con el cual se iba a trabajar, así como la necesidad de conocer la forma en la que interactúan todos para poder establecer una estructura familiar a modificar. Se les enseñó que esta información era básica para diseñar las metas terapéuticas y las estructuras de cambio. Se usó una guía para identificar la estructura familiar, la cual consta de 57 preguntas, que sirve como pautas para que el terapeuta formule más preguntas necesarias. Esto para que se pueda obtener la información que permita establecer el tipo de interacción que se está evaluando. Jerarquía centralizada, periferia, límites al interior y al exterior del sistema, hijos parentales, alianzas, coaliciones, triangulación. En esta guía no solo es como un cuestionario, sino que es un conjunto de preguntas que sirven como eje con base en la cual se va a dirigir la entrevista para obtener información pertinente. La sesión tuvo una duración de 1:30. Tercera sesión, objetivos. Primero, que los miembros de la familia dejaran de considerar al paciente identificado como el culpable de los conflictos y que lo vieran como el portador de los síntomas de una familia con estructura disfuncional. Segundo, que los miembros de la familia conocieran los patrones de interacción disfuncionales entre ellos y la estructura funcional que debían establecer para eliminar los síntomas. A esta sesión asistieron todos los miembros del sistema familiar. Se comenzó explicando la presencia de sus subsistemas individual, conyugal, parental y fraterno, los miembros que los conforman y las funciones de cada uno. Se definió la estructura familiar y cada uno de los patrones de interacción que lo conforman, límites al interior y al exterior del sistema, claros, difusos y rígidos, jerarquía, centralidad, periferia, hijos parentales, alianzas, coaliciones y triangulaciones. Se les describieron los patrones considerados disfuncionales. Asimismo, se le explicó a la familia cómo debía ser la estructura funcional, haciendo hincapié en que Mónica era el miembro que portaba los síntomas y que esos indicaban que las interacciones entre ellos eran disfuncionales. Todos eran responsables, no culpables, de la manifestación de los problemas y, por tanto, todos eran también responsables de llevar a cabo los cambios requeridos. Ya en la cuarta, quinta y sexta y séptima sesión, el objetivo fue que los miembros del subsistema conyugal establecieran nuevas reglas de interacción
con características funcionales y generaran estrategias de cambio. En la segunda, que los miembros del subsistema parental establecieran nuevas reglas de interacción familiar para establecer una estructura funcional y generar estrategias de cambio. A estas sesiones se le pidió que acudiera únicamente el núcleo familiar, es decir, Ramón, Mónica y sus hijos. No se solicitó para nada la presencia del señor Julio ni de su esposa, con el fin de que comenzaran a establecer fronteras entre el sistema familiar entre padres e hijos. Cada sesión se dividió entre 45 minutos, los primeros 45 para la pareja y los otros 45 para los cuatro, es decir, ya con sus hijos. Cada miembro de la familia aceptó y se comprometió a tener cambios como integrante de su núcleo familiar. El problema entre esposos debían solucionarlos ellos mismos y no tenían por qué interferir ni los suegros ni los hijos. La octava sesión tuvo como objetivos que los miembros del subsistema conyugal se retroalimentaran el uno al otro por su desempeño a lo largo de las sesiones y que mencionaran los patrones de interacción que debían continuar presentando para mantener la funcionabilidad estructural y la ausencia de síntomas, con la finalidad de concluir el tratamiento. Esta fue la última sesión y también se trabajó primero con la pareja y después con el resto de los miembros de la familia. En esta ocasión se le pidió a los cónyuges que retroalimentaran el uno al otro en cuanto a los cambios logrados, reconociendo el interés de cada uno y el esfuerzo invertidos. De la misma forma, se intervino con todos los demás miembros de la familia para que aportaran las cosas positivas que vieron en los demás. Una vez que se mencionaron los patrones de interacción que deberían mantenerse, se les indicó aquellas formas de relación que podían establecerse para no volver a presentar una estructura de familia disfuncional, es decir, todas aquellas situaciones y actitudes que deberían ser evitadas para no volver a presentar los síntomas. Se les recordó que todos tienen la responsabilidad de mantener a la familia unida y en un estado favorable. Resultados. A lo largo de 8 sesiones, se logró que la familia modificara su estructura de tal manera que los síntomas desaparecieran. Mónica dejó de sentirse deprimida o iracunda y por ello jugó un papel muy importante en el reencuentro conyugal, incluyendo relaciones sexuales frecuentes, el hecho de volver a ejercer su profesión y el establecimiento de una red social más amplia. Se logró una alianza parental entre Ramón y Mónica, a lo que a su vez ayudó a que ésta comenzara a adquirir poder ante sus hijos. Al principio fue difícil que los hijos obedecieran las reglas acordadas, pero al reconocer el mayor poder entre ambos padres, la unión entre estos y la aplicación efectiva de consecuencias, comenzaron a ceder y a obtener beneficios por acatar las reglas, permisos, paseos, flexibilidad en relación a su forma de vestir, etc. Referencias: análisis de caso tomado de la revista electrónica de psicología Iztacala, tratamiento sistémico en problemas familiares.